enseguida salir del pozo y encarar nuevamente la vida. Pero hay gente que no, que va cayendo en el pozo, y a eso más o menos se dedica la logoterapia. Pero le vamos a preguntar a Cecilia Saint-Girón, que es psicóloga, profesora en psicología y en filosofía, y que me va a decir un poquito, brevemente, porque debe ser una explicación muy extensa, ¿no? Brevemente de qué se trata la logoterapia. Hola, buenas ¿Qué tardes, tal? buenos días. La logoterapia es una corriente psicoterapéutica específicamente, pero también implica una concepción antropológica y filosófica del ser humano, que lo concibe de una manera más integral y completa, sin llegar a reduccionismos o solo biológico o solo psicológico, sino que abarca toda la dimensión humana. Y como vos decías, sí, digamos, el foco o la meta es posicionar a las personas para que se pregunten qué sentido tiene mi vida en esta situación, en este contexto, y poder sacar, digamos, una respuesta a las preguntas que la vida va planteando. Aquello de existir, ¿no? Porque bueno, la palabra existir viene de existir, de relacionarse con el afuera, y de ahí que nos preguntamos muchas veces, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué? Y esa pregunta que es tan esencial y que muchas veces todos nos la hacemos, yo decía, en algunos casos llega a ser de vida o muerte, porque hay gente que realmente se abandona, o empieza a tener una enfermedad, químicamente empieza a cambiar su cuerpo por esa angustia que tiene de no saber realmente qué es lo que tiene que hacer en su vida. Sí, Víctor Frank, que es el fundador de esta corriente, decía que la angustia existencial no es patológica en sí. O sea, preguntarse por el sentido de la vida no es un síntoma de neurosis o de enfermedad, sino que es lo propio del ser humano. A veces hay personas que, digamos, lo van buscando cotidianamente en pequeñas cosas y van encontrando a través de valores de creación, por ejemplo, el trabajo, la producción de obras o lo que realmente le signifique un valor que puede dar a la humanidad. O también aquellas vivencias que uno puede recibir del mundo. Pero hay personas que llegan a esta pregunta solo en situaciones extremas, que son las situaciones límites, ¿no? Son aquellas que nos tocan y no podemos cambiar. Y siempre aparecen preguntas a través de esas situaciones. Entonces, ¿cuál es mi respuesta frente a esto que ya no puedo modificar? ¿O cómo sigue mi vida de aquí en más? Entonces, a veces, como vos nombraste el término resiliencia, tiene que ver con un resurgir, con un volver a empezar. Pero bueno, para encontrar cuál es la misión dentro de esa pregunta que la vida te está haciendo. Y vos decías también algo con respecto al existir, o sea, la logoterapia sería la aplicación en psicología o en medicina de los fundamentos teóricos del existencialismo o del análisis existencial, que básicamente, para decirlo de manera simple, es concebir al ser humano como un existente en el mundo que tiene en sus manos libertad. Pero esa libertad, lo que acentuaba Frank, era la responsabilidad. O sea, somos libres para ser responsables. ¿Qué pasa con aquellos que dicen, bueno, ahora están muy de moda, digo yo, porque escuchaba a un maestro zen que decía, el zen es una moda, yo realmente hago zazen, solamente que es la manera de estar conmigo mismo. Pero bueno, el zen o toda la onda zen hoy habla sobre el ego, que el ego muchas veces creemos que es una personita que tenemos al lado, no, es la identificación con algo. Digo, también no llega a ser peligroso esto de identificarse con el trabajo. Digo, yo me identifico con mi trabajo o con lo que hago, con mi profesión, pero si no lo tengo, ¿no es peligroso eso después? Claro, el problema es cuando uno toma como absoluto un valor que es relativo. El trabajo es un medio para encontrar sentido en la vida, pero no es el sentido o el fin en sí mismo. Si yo confundo eso, bueno, voy a entrar en una depresión noógena, decimos nosotros, porque perdimos aquel absoluto que creíamos que era todo en mi vida. Tenemos que, digamos, repartir las cosas para que sea un aspecto edificante de tu vida, pero no el todo, ¿no? O sea, esto que vos decías del zen o del ego, es otro reduccionismo. O sea, reducimos todo al ego o reducimos todo al trabajo o a lo biológico. Ahora las neurociencias, que hacen un gran aporte a la comprensión de la mente humana, no es lo único que nos explica por qué somos como somos, ¿no? Sí, bueno, la ciencia es como que tenemos que buscar una justificación y lo dice la ciencia, ya está, me quedo tranquilo. Claro. Lo dijo la ciencia, ya está, pero hay cosas que no tienen Hay cosas una que no tienen explicación y hay cosas que no se reducen a esa explicación, o sea, van más allá de... Nosotros hablamos de autotrascendencia. Así como hay algunas corrientes psicológicas que hablan de la autorrealización, que quedaría un poco encapsulado en el propio yo,
Nosotros pensamos la autotrascendencia, que esto significa poder salir de uno mismo para orientarte a alguien diferente, sin olvidarte de vos, pero sí orientarte a valores, a otra persona, a una tarea, que puedas desplegar tu ser, pero en el otro o en los otros, ¿no? En el mundo externo. Esto que hablamos se traslada a cuestiones que son muy cotidianas. Por ejemplo, lo que muchas veces criticamos, esto de los hinchas de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que se transforman en barras. Ajá. Y que en barras, digo, más allá de los negocios que tengan o no, pero la persona que dice mi club es mi vida y pierden la noción de lo que es realmente su vida por identificarse con eso, ¿no? Claro, Frank hablaba de una patología de nuestra época caracterizada por 4 síntomas. Uno de esos síntomas es el fanatismo. El fanatismo toma a la propia posición como la única. O sea, lo que yo pienso vale y lo que piensa el otro no existe, o lo anulo si no piensa igual que yo. Entonces, por eso el fanatismo te encapsula en tu propio yo y cierra otras posibilidades al mundo. El fanatismo y, digamos, el otro síntoma es el colectivismo, o sea, el pensamiento de masas. Ahí, en lugar de predominar el individualismo, predomina la sociedad. O sea, se hace, se dice, voy con la masa, me pierdo yo en la masa. En cambio, en el fanatismo, los otros desaparecen y solo estoy yo. Toma Frank algo de lo que había estudiado también Carl Gustav Jung con respecto al inconsciente colectivo, a esto que decíamos, ¿no? Mucha gente que se empieza de repente a convencer de algo y termina siendo un yo enorme de parte de mucha gente, ¿no? Exacto. Sí, digamos, toda la influencia que toma Frank es de los movimientos que surgieron en Viena a principios del siglo XX, fundamentalmente Freud. Digamos, Freud es el maestro de todas estas corrientes que empiezan a pensar una dimensión inconsciente. O sea, la conciencia ya no es el rey o el amo de casa, digamos, el lugar está en otro, ¿no es cierto?, en el inconsciente. Eso que plantea Freud después lo va continuando Adler y Jung, que son sus primeros discípulos o los más renombrados. Frank se adhiere más a la psicología individual de Adler, que habla del sentido en la comunidad, es decir, la posibilidad de superar los conflictos de inferioridad en la realización de un sentido comunitario. Pero Frank pone el énfasis en el sentido en general en la vida. Entonces habla de inconsciente no solo pulsional o colectivo, sino que habla de un inconsciente no ético o espiritual, que incluye esta dimensión humana de valores, de creencias, de superarte al máximo orientándote hacia otras cosas, ¿no? La logoterapia se basa en esto que había descubierto Freud también, el hecho de la conversación y tratar de ingresar en el inconsciente de la persona. Exacto, toma esa base, digamos, Freud instala en la historia de la psicología, en la historia de la medicina, la subjetividad, o sea, pensar al sujeto por fuera de la biología o más allá de esto, ¿no? Y hablar de la psicología de las profundidades era meterse en estos dinamismos inconscientes. O sea, esa base es la que toma Frank y la desarrolla un poco más. Frank se define como un enano en los hombros de un gigante, ¿no? Él, en los hombros de Freud, puede ver un poco más, pero también toma lo que vio Freud, ¿no? ¿10 años de logoterapia en Rosario? 10 años, sí. Bueno, ¿actividades? Y actividades, estamos por realizar unas jornadas que son justamente por los 10 años de logoterapia en Rosario, donde nos van a acompañar los primeros, digamos, profesionales que estuvieron en ese momento en un congreso que hicimos en el año 2006 en la Sala Labardén, y va a estar presente el doctor Jerónimo Acevedo, que es quizás el responsable de haber traído por primera vez a Víctor Frank a la Argentina con su padre. Él vino en el año 1955. Bueno, desde allí empieza en Buenos Aires a través de la Asociación Médica, luego a través de la Fundación Argentina de Logoterapia, y en el año 2006 traemos, digamos, un centro de análisis existencial aquí en Rosario. Hacemos unas jornadas de diálogos donde va a estar el doctor Acevedo, la doctora Marta Vigo, son todos los primeros, digamos, alumnos de Frank en Argentina. Bien, ¿lugar, horario? El horario es de 8:30 a 13 en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario. Bien. Maipú 1036. Al 1000. Al 1000. Al 1000, como decimos los periodistas, porque nos olvidamos también la dirección. Maipú al 1000. ¿Es libre la entrada? Tiene un costo para profesionales de 300 pesos y para estudiantes 200. Bien, pero digo es libre, pueden ir estudiantes que recién empiezan y dicen yo quiero en realidad, tener una idea también. Lo que tiene esta perspectiva es que cualquier persona que trabaje con seres humanos le puede interesar, porque trabaja justamente esto.
Específicamente, bueno, pueden ser estudiantes o profesionales de medicina, de psicología, docentes, trabajadores sociales. También va a estar una trabajadora social en las mesas de exposición. Bien. Así que bueno, es amplio. Y para el público en general que quiera profundizar el pensamiento de Víctor Frank también puede asistir. Cecilia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa breve.